Esta semana, en Vaticano, acompañamos al Papa Francisco en su viaje al sudeste asiático, celebramos la Eucaristía como sacramento de unidad y exploramos el significado del viaje apostólico del Santo Padre. Además, les presentaremos una nueva forma de visitar los museos vaticanos. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. La visita del Papa Francisco a estas regiones asiáticas se considera una operación de gran envergadura, ya que recorrerá 4 países en 12 días, lo que supone el viaje más largo del Papa Francisco en su pontificado. A sus 87 años es, sin duda, todo un reto. Comenzando en la capital de Indonesia, Yakarta, el Papa visitó la Catedral de la Asunción para reunirse con el cardenal Ignatius Suharyo Hadjiatmojo, quien comentó a EWTN Noticias que esta visita ayudará a fortalecer la ya armoniosa relación entre el cristianismo y el islam en Indonesia, de mayoría musulmana. El Papa utilizará el recién construido Túnel de la Tolerancia, que une el recinto de la catedral con el de la mezquita Istiqlal, una de las mayores del mundo, con capacidad para albergar a 250.000 personas. Allí el Papa se reunirá con el gran imán Nasaruddin Umar. Después de Indonesia, el Santo Padre volará hacia el este, a Papúa Nueva Guinea. Allí se reunirá con el primer cardenal del país, John Ribat, quien declaró a EWTN que tiene mucho interés en hablar con el Santo Padre sobre el beato Peter Tho Roth, un sacerdote que defendió los valores religiosos frente a la opresión japonesa siendo ejecutado en 1945. Esperan que algún día sea canonizado. Papúa Nueva Guinea, un país que ha sido testigo recientemente de una brutal violencia tribal, espera que el mensaje de paz del Papa llegue a las diversas comunidades existentes. Durante su estancia en Port Moresby, la capital, el Papa se reunirá con las hermanas de la Sociedad del Corazón de Jesús, que se ocupan de los niños de la calle, dándoles de comer y proporcionándoles educación. A continuación, el Papa Francisco volará de regreso al oeste, a la joven nación Timor Oriental. La última vez que un papa visitó este país fue San Juan Pablo II en 1989. Esta vez, el presidente del país, José Ramos Horta, saludará al papa y le hablará de los planes que su país tiene para forjar un nuevo camino. Ramos Horta dijo a EWTN Noticias que la Iglesia Católica desempeñó un papel vital en la supervivencia del país durante la ocupación indonesia. El cardenal Virgilio do Carmo da Silva nos dijo que el hecho de que el Papa Francisco se hubiera decidido a trasladarse hasta allá suponía un acto de reafirmación para el pueblo de este país recientemente independizado y profundamente católico. Por último, el Papa volará a la isla-nación de Singapur, la nación más próspera y rica de este viaje. Allí se reunirá con jóvenes católicos singapurenses que procurarán explicar al Papa cómo es ser un joven creyente en su floreciente país. Y finalmente, el Papa Francisco celebrará misa ante unas 50.000 personas antes de partir de regreso a Italia, a Roma, marcando el final de lo que seguro habrá sido un viaje histórico tanto para la Iglesia como para tantas personas de estas regiones orientales. Cuando las primeras luces del alba iluminan la Basílica de San Francisco de Asís, patrón de los animales y la creación, la histórica ciudad comienza a animarse. Pronto, las tranquilas calles se llenarán de peregrinos, que se reúnen para inscribirse en un recorrido simbólico que celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Este viaje se inspiró en la invitación de la Iglesia Ortodoxa a todos los cristianos a celebrar el Día de la Creación el 1 de septiembre y se vio reforzado por el mensaje del Papa Francisco para la creación de este año, titulado Esperar y actuar con la creación. La esperanza cristiana no es una esperanza que se limita a esperar que las cosas sucedan desde lejos. La esperanza cristiana activa el movimiento de nuestras vidas. Bendecida por el obispo de Asís, Domenico Sorrentino, y organizada por la diócesis, el movimiento Laudato Si y otros grupos, la peregrinación comenzó en el santuario del Expolio, donde San Francisco se despojó de todas sus posesiones materiales, marcando el comienzo de su vida dedicada a la sencillez y al amor por toda la creación. La ruta conduce a Gubbio, ciudad famosa por su asociación con la doma de un lobo feroz por parte de San Francisco, un poderoso símbolo de reconciliación con la naturaleza. Familias con niños, personas acompañadas de sus mascotas e incluso algunos peregrinos acompañados por lobos. Todos estos participantes encarnaban la idea de la esperanza activa, atendiendo a la llamada a cuidar de nuestra casa común. Qui si spogliò di tutto. Aquí se despojó de todo hasta la desnudez. Este acto representaba su manera de demostrar y testimoniar que su vida era ahora una vida nueva, ya no atada al dinero y a las posesiones materiales, sino una vida conectada a Dios y a sus hermanos, una vida ligada al amor. Tras el gesto, el obispo lo bendijo, lo envolvió en su manto y Francisco emprendió el camino hacia Gubbio, lo que supuso el primer paso de su vida de converso. La peregrinación que marca la jornada de oración por la creación es la apertura del mes de actividades e iniciativas llamado Tiempo de la Creación. Esta iniciativa ecuménica, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, anima a los cristianos de todo el mundo a participar en actividades que promuevan la custodia ecológica. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre se centra en el cuidado de la casa común. En su videomensaje, el Santo Padre insiste en combatir la pobreza y proteger a la naturaleza, cambiando nuestros hábitos individuales y comunitarios. El Papa Francisco envió un telegrama expresando sus condolencias al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, por el fallecimiento de la madre del prelado italiano. Tras aterrizar en Yakarta, el pontífice aseguró a Parolin su cercanía en este momento de sufrimiento humano. Una delegación del Comité Central de los Católicos Alemanes visitó Roma para mantener 3 días de conversaciones con representantes de la Curia, el organismo laico alemán que lanzó el Camino Sinodal con la Conferencia Episcopal Alemana en 2019, buscó el diálogo con el Vaticano para entender a Roma y ser entendido por Roma. El Vaticano ha confirmado que no hay objeciones a las apariciones de Nuestra Señora de la Merced del siglo XIX en el santuario de Pélébausin, en Francia. Esto permite a los fieles adherirse con prudencia a ellas. La Santa Sede explicó que no objeta las visiones milagrosas y la curación física de Estelfaget, a raíz de una petición del arzobispo de Bourges, Francia. Después de que las fuerzas israelíes recuperaran los cadáveres de los 6 rehenes asesinados por Hamás, el Papa Francisco lanzó un llamado a la paz en Tierra Santa. Pidió la liberación de rehenes restantes y ayuda humanitaria en Gaza. El Papa expresó su preocupación por la posibilidad de que la guerra entre Israel y Hamás se extienda a otras ciudades y pidió que continúen las negociaciones. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con la Eucaristía como sacramento de unidad.
Al comenzar el 53 Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador, bajo el lema Fraternidad para sanar al mundo, la difunta fundadora de EWTN, Madre Angélica, nos invita a reflexionar sobre el misterio de la Eucaristía y cómo este es un sacramento de unidad. Tal vez tengan alguna duda sobre la Eucaristía. Tal vez alguien les ha confundido al respecto. Sea lo que sea, de eso vamos a hablar esta noche. El hecho de que el Hijo de Dios, Jesucristo, nos invite a comer su carne y a beber su sangre siempre ha inquietado a la gente. El capítulo 6 del Evangelio de Juan relata que mucha gente se apartó de Cristo después de que Jesús se describiera a sí mismo como el pan de vida. Así es como la Madre Angélica, en su programa en directo en 1994, explicó por qué muchos discípulos se ofendieron por las palabras de Jesús. Era imposible que alguien lo entendiera. Los que se fueron sabían exactamente lo que quería decir, que iban a comer su carne y a beber su sangre, así que se marcharon. Pedro dice, sabemos que eres el Santo y creemos. La enseñanza de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía tiene sus raíces en las palabras de Jesús en la Biblia, y esta enseñanza ha sido constantemente reforzada por los papas a lo largo de los siglos. El Papa Francisco continúa esta tradición, ofreciendo reflexiones claras y ponderadas sobre el significado de la Eucaristía. El pan celestial, que viene del Padre, es el Hijo mismo hecho carne por nosotros. Cuando recibo la Eucaristía, que es el milagro de la misericordia, me quedo admirado ante el cuerpo del Señor, muerto y resucitado por nosotros. Por tanto, la Eucaristía no es solo importante para la fe personal de cada cristiano, sino también para la unidad de toda la Iglesia. El Papa Benedicto XVI lo subrayó en 2011. Porque hay un solo pan, nosotros, que somos muchos, formando un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Con la Eucaristía nace la Iglesia. Con la Eucaristía nace la Chiesa. El Papa Benedicto también reconoció que la revelación de Jesús en la Eucaristía es todo un desafío para su propia Iglesia. Anche noi stentiamo ad accettare. A nosotros también nos cuesta aceptar que Cristo se haya atado a las limitaciones de su Iglesia y de sus ministros. También a nosotros nos cuesta aceptar que sea impotente en este mundo, igual que también encontramos excusas cuando ser sus discípulos empieza a ser demasiado costoso, demasiado peligroso. Todos necesitamos la conversión que nos permite aceptar a Jesús en su realidad de Dios y de hombre. Para expresar la reverencia a Cristo en la Eucaristía, la Iglesia ha promovido a lo largo de los siglos ciertas formas de devoción. ¿Cómo se puede estar de pie cuando la tercera persona, el Espíritu Santo, desciende a las manos de un sacerdote en ese impresionante momento en el que se transforma ese pan en su cuerpo y sangre? Alguien me dijo que se quedaba de pie porque si estuviera a punto de ver al presidente de los Estados Unidos, se quedaría de pie, y yo también. Pero el presidente de los Estados Unidos, cielo, no es Dios. But the president of the United States, sweetheart, is not God. Pero como subraya el Papa Francisco, para que Jesucristo convierta realmente a una persona en la Eucaristía, no solo es importante su actitud externa, sino también la interna. Recibámosla con gratitud, no de manera pasiva y habitual. No debemos acostumbrarnos a la Eucaristía y comulgar como costumbre, no. Es Jesús, el Jesús vivo. No debemos acostumbrarnos, cada vez como si fuera la primera comunión. Ahora los cristianos de todo el mundo dirigen su atención al Congreso Eucarístico de Quito, Ecuador, un acontecimiento que está destinado a profundizar en la comprensión del sacramento de la Eucaristía, un misterio que sigue siendo central para la fe y que une a la Iglesia convirtiéndola en un solo cuerpo de Cristo. El Papa Francisco se embarca en su viaje más ambicioso y extenso al sudeste asiático. En previsión de esta importante visita, hablamos con el padre Marcus Solo,
sacerdote indonesio y miembro del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, con el fin de conocer la importancia de la visita para los católicos indonesios en un país conocido por su diversidad religiosa. ¿Cuál es la importancia de la visita del Papa a Indonesia? El significado de la visita se puede ver desde dos puntos de vista. En primer lugar, es una visita diplomática para confirmar y alentar la larga relación diplomática entre la Santa Sede e Indonesia. El segundo aspecto es la visita pastoral. Los católicos de Indonesia, que son una pequeña minoría, están muy agradecidos de que el Papa venga tras 11 años de pontificado en los que ha visitado más de 60 países. ¿Cree que habrá mucha gente participando en las diferentes celebraciones? A los 8 millones de católicos de Indonesia les gustaría venir a Yakarta, pero no pueden. El estadio donde el Papa celebrará la misa el 5 de septiembre solo puede acoger a unas 35.000 personas, por lo que muchos están tristes por no poder asistir. Sin embargo, seguirán de cerca la visita del Papa. ¿Cómo ve el diálogo interreligioso en el sudeste asiático, particularmente en Indonesia? La visita del Papa Francisco es importante para el diálogo interreligioso, no solo en Indonesia, sino en todo el mundo. Practicamos el diálogo de diversas formas y el Papa Francisco es un modelo para promoverlo. La misión del diálogo interreligioso será central durante esta visita. ¿Existe una comprensión diferente del diálogo interreligioso en el sudeste asiático en comparación con Occidente? Sí, hay una diferencia. Indonesia se creó como un país plural desde el principio y esta diversidad es natural para nosotros. El diálogo forma parte de nuestro ADN y lo vivimos de diversas formas, sobre todo en el diálogo de la vida. ¿Qué podemos aprender en Occidente de los fieles de Indonesia y del sudeste asiático? La historia, la lengua y la cultura únicas de Indonesia contribuyen a la coexistencia pacífica. Encontrar puntos en común en la historia, la cultura y en las realidades religiosas puede ayudar a unir a las sociedades en lugar de dividirlas. ¿Es considerable el interés por las enseñanzas católicas en Indonesia? Sí, el catolicismo es bien aceptado y está creciendo en Indonesia. El testimonio de vida de los católicos atrae el interés de personas de otras religiones. El número de los que deciden hacerse católicos va en aumento. ¿Qué espera de la visita del Papa Francisco? Espero que la visita del Papa Francisco fortalezca las relaciones interreligiosas, en particular entre cristianos y musulmanes. Aunque se nos considera un modelo de vida interreligiosa, tenemos nuestros retos por delante. Espero que el Papa Francisco nos ayude a superarlos y a encontrar vías para resolver nuestras dificultades. Padre Marcus, muchas gracias por estar con nosotros y compartir sus pensamientos sobre este próximo viaje apostólico al sudeste asiático del Papa Francisco. Muchas gracias a ustedes. Permanezcan atentos. Tras un breve descanso, volveremos con una visita familiar muy particular a los museos vaticanos, en la que además descubriremos los jardines ocultos del Vaticano. Parte de la labor de evangelización consiste en abrir los museos vaticanos al mayor número posible de visitantes, pero también en los programas educativos que realizamos y en los programas para las familias. De un modo u otro, todo aquel que entra en el museo es tocado por el mensaje evangélico. Durante siglos, los Santos Padres han reunido esta maravillosa colección y es necesario utilizarla al servicio del Evangelio y también de la humanidad.
En línea con esta misión, los museos vaticanos acaban de poner en marcha la visita Captura la Naturaleza en los Jardines Vaticanos, que ofrece una nueva experiencia para toda la familia. Mientras las familias pasean por los jardines, el suave susurro de las cícadas y otros sonidos naturales crean una atmósfera serena que refuerza la conexión con la creación de Dios. Para Paola Nuccetelli, esta visita guiada permite a las familias no solo explorar la belleza natural de los jardines del Papa, sino también embarcarse en un viaje espiritual. Creo que es un paso más cerca de Dios. Descubrir cómo ha creado cosas tan bellas. El tour Captura la Naturaleza encarna esta filosofía, invitando a las familias a experimentar las maravillas de la naturaleza como expresiones del poder creativo de Dios. Inspirado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco de 2015, el tour busca sensibilizar sobre la importancia de proteger la creación. La hermana Emanuela Edwards, responsable de la oficina didáctica de los museos vaticanos, explica que la visita está pensada para niños de 6 a 12 años y anima tanto a niños como a adultos a profundizar en su conexión con la creación de Dios y a reconocer el carácter sagrado de la misma. Queríamos por primera vez dedicar una visita a las familias y darles actividades para hacer. Además, a eso le unimos la maravillosa encíclica escrita por el Papa Francisco, Laudato Si. Y así fue como nos sentimos invitados a venir aquí, al jardín, para realizar algunas actividades emocionantes para las familias, al tiempo que se habla de las cosas que el Santo Padre aborda en la encíclica. Todos los sábados, las familias pueden embarcarse en un viaje de 2 horas guiado por educadores expertos a través del pulmón verde del Vaticano. El itinerario incluye visitas al jardín bíblico, al bosque, al jardín inglés y a varias de las fuentes y monumentos predilectos de los pontífices. Por el camino, los participantes conocerán los distintos escudos papales y escucharán anécdotas fascinantes sobre estos lugares llenos de historia. Lo que distingue a esta visita es su enfoque interactivo. La visita, que dura unas 2 horas, comienza a las 9 de la mañana y en ese tiempo hay 7 u 8 actividades que muestran diversas partes del jardín. Hay actividades que consisten en jugar escondidos. Ahí también buscamos el aspecto educativo, donde aprendemos a contemplar y apreciar la naturaleza de una manera adecuada para los niños. Las actividades incluyen una búsqueda del tesoro, la creación de una obra maestra del Vaticano con técnicas de fricción, el descubrimiento de tortugas, la identificación de plantas bíblicas y la exploración de la red de la madera y la familia de los árboles. Romina Zicca, madre de Chiara y Francesco, cree que llevar a sus 2 hijos pequeños a los museos vaticanos es también una forma estupenda de introducir a la siguiente generación en la fe. En cualquier caso, contemplar lo que Dios ha creado, todo lo que miramos y nos alegra, refleja el aliento de Dios, el pensamiento de Dios. Así sucede sin duda con nosotros, y creo que también con los demás. Cuando uno se sumerge en la naturaleza, inevitablemente se acerca más a Dios. Tras la visita guiada, las familias pueden reflexionar sobre la creación de Dios y continuar su visita dentro de los museos vaticanos para ser testigos del patrimonio histórico de la Iglesia.